legal de este martes, en lo que le facilitan un microfonito también a Tony y Diana. ¿Sí tienes, Dianita? Sí. Yo sí tengo. Vamos a hablar con Leo Mendizábal, que ya nos acompaña en esta mañana, para hablar, y lo pusimos en contexto hace un rato, de hasta qué punto como usuarios de un parqueo privado o público tenemos derecho a reclamar justamente eso, nuestros derechos, ya que muchos parqueos lo primero que te consignan cuando llegas es: no nos hacemos responsables por daños totales o parciales, el robo del carro o robo a pertenencias, yo qué sé. Cuando muchas veces el gancho que te dan es: tenemos parqueo con seguridad. Seguridad. Claro. O sea, el parqueo ¿Hasta con dónde seguridad, usted puede colocar su vehículo ahí, usted paga por ese servicio, pero no le garantizan nada. Está como un poco... Está como raro, ¿verdad? Sí. Hay que entender también el concepto Y si no pagaste, de peor. protección. ¿Verdad? Exacto. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Bien, aquí intrigados todos porque hemos estado especulando cada quien con su experiencia cómo es usar un parqueo en Guatemala. No sé si en otros países es similar o no, pero tenemos un audio previo para plantear el caso. Ahorita Leo nos aclara qué puede pasar. Hola, buenos días. Me he percatado que Diaco ha estado haciendo operativos en varios parqueos. Yo soy el administrador de un parqueo en zona 1. El mismo es gratuito porque beneficia a unas plazas. Mi pregunta es si tengo alguna responsabilidad con los vehículos que se encuentran en el mismo y si con el letrero que no nos hacemos responsables por los daños causados es suficiente para desligarnos. Muchas gracias. Este caso plantea que el parqueo es gratuito, Leo, pero hablemos un poquito de todos los casos en general, pero empecemos por este caso particular. Claro, es bien importante analizar que estamos otra vez ante una situación del consumo y aquí la ley que aplica es de usuario y consumidor. Si es gratuito, obviamente no es un consumidor, pero sí es un usuario. Y algo que es bien importante es de que, investigando sobre esta situación específica, ya hay diversas cortes en diversos países que han fallado con respecto a la gratuidad, porque es bien interesante analizar que el hecho que no le cobren al usuario el parqueo no quiere decir que el parqueo sea gratuito, porque siempre se diluye dentro del consumo que hace en el lugar o el arrendamiento que pagan los demás. Entonces, bajo esa premisa, siempre hay una obligación de guarda o de garante del que presta el servicio, ya sea al usuario o al consumidor, con respecto al vehículo. Decir que no me hago responsable por un servicio que estoy prestando es incorrecto, porque obviamente esa es parte de la responsabilidad y obligación de prestar un servicio a un usuario. O sea que, siendo así bastante dramáticos, que espero que no le pase a nadie, pero digamos, yo parqueo mi vehículo, me rompen el vidrio, me roban mi computadora y me roban mis documentos. No salgas. ¿Quién es responsable? Porque es que ya me pasó y no me Ay, pagaron no. nada. Pero me pregunto, ¿podría yo haber solicitado al dueño del parqueo que no estaba cobrando, pero era parte, ¿no?, de su propiedad, donde yo dejé mi automóvil y cuando llegué estaba completamente dañado? Sí, digamos, hace un tiempo en el Congreso estaba una propuesta de ley para regular los parqueos, en donde digamos, una de las premisas importantes era que los parqueos debían contar con un seguro precisamente para estas situaciones, porque eso facilitaría obviamente todo. Sí. El dueño del parqueo está en la obligación, primero, de responder por los daños y perjuicios, y segundo, coadyuvar para poder identificar a la persona que fue responsable, para que no sea el dueño del parqueo el que tenga que ser el que pagó de último. ¿Qué quiere decir? Si identifican a la persona responsable, este será el que deberá pagarlo, pero en el intermedio, el que me presta el servicio es el responsable conmigo por el servicio que me está prestando. Obviamente, como no hay un seguro, no está regulado legalmente o la obligación de hacerlo, nadie lo hace. Y entonces la premisa de que yo me parqueo bajo mi propio riesgo es falsa, como les mencioné, y entonces sí debería ser responsable. Y obviamente para eso están las cámaras, para eso están los guardias de seguridad, pueden haber testigos y demás, que deberían ser los elementos necesarios para esclarecer quién fue el responsable y responder por los daños causados. Leo, perdón, Leo, ya, pero ya que abriendo este caso, regresando al caso en sí, que dice cuál es la responsabilidad que tengo yo para tener un parqueo público, realmente cuáles son los tips o qué sugerencias le podría dar concretas, al menos 3 para esta persona, y esclarecer tal vez algún punto de confusión que él tenga. Bueno, la responsabilidad que él tiene, como estábamos mencionando, son sobre la guardia y custodia del vehículo que queda dentro del lugar, obviamente con sus accesorios, que es todo lo que puede estar adentro. Es responsable, obviamente, de los daños que se pueden causar, de un robo si se puede producir, o de una, digamos, situación anómala que pudiera suceder con el vehículo.
quiera decir un choque, un rayón, el hurto completo o parcial de las cosas del vehículo, esa es su responsabilidad. ¿Qué puede hacer? Obviamente mejorar su sistema de seguridad, verificar quiénes entran, quiénes salen, tener cámaras. Pero lo más importante, creo yo, es colaborar con la persona afectada, Sí. porque en muchas de las ocasiones se pudiera poder arreglar cualquier situación si la persona colaborara, pero normalmente se cierran, se limitan y no prestan el servicio hasta que no es el Ministerio Público, por ejemplo, quien solicita las cámaras. Y eso hace más molestia con el usuario y probablemente provoca de que le reclame al propietario del parqueo. Y un cansancio Leo, prolongado. la verdad es que nos ha tocado escudriñar un poco el tema de los parqueos. No sé por qué, les decía ya a los chicos, pero No sé por qué. interesante porque hay una premisa sobre la cual fundamentan también muchas veces esta forma como de apartarse un poco de la responsabilidad, y es que es un lugar privado y por lo tanto yo puedo hacer lo que yo quiera. Quisiera que tal vez explicaras un poquito aquí de ese tema de esas plazas que sí son privadas, pero también son abiertas al público, porque creo que ahí también hay un punto clave para entender un poco el funcionamiento de estos parqueos y las responsabilidades. Como les mencionaba, hay algunas cortes que han establecido, por ejemplo, que sí existe responsabilidad. En esa misma premisa, cuando es un parqueo privado, en donde, digamos, queremos imponer nuestras propias condiciones, supuestamente estamos aceptando nosotros el contrato de adhesión que deviene de tomar el ticket. ¿Qué quiere decir eso? Se supone que nosotros al aceptar entrar al parqueo y tomar el ticket y pagar la tarifa, estamos aceptando sus condiciones. Pero esas cortes también han dicho de que a través de ese contrato de adhesión se incluyen cláusulas abusivas que son se deben extraer del contrato como tal. Si bien es cierto, es propiedad privada, al estar abierta al público, no pueden imponer sus propias reglas. Y también es cierto de que la autonomía de voluntad, que quiere decir que podemos pactar entre partes lo que querramos, también tiene sus límites, porque en este caso, cuando hay una cláusula abusiva, no es autonomía de voluntad, sino imposición de la voluntad. Y eso es lo que la Corte dice, no se puede hacer eso, y usted como usuario tiene derechos, y dentro de esos derechos es a que le cumplan o le indemnicen los daños que se pudieron haber causado. Y sobre todo, que no se impongan reglas, digamos, unilaterales, que simplemente beneficien a una de las partes. Pasan muchas cosas a veces dentro de los parqueos también, ¿verdad, chicos? Porque nos hemos topado con problemas, por ejemplo, que el carro ya no arranca, se quedó varado dentro del parqueo, pinchaste llanta, a veces hay problemas, hay gente que ha tenido problemas de salud dentro de los parqueos, hay gente que ha fallecido en parqueos, y entonces la pregunta es, ¿cómo funciona eso, Leo? ¿Cómo hacemos para que las regulaciones permitan que, por ejemplo, a mí me pasó, no entraba la grúa, no podía entrar la grúa, estaba prohibido que entrara la grúa al parqueo para auxiliarnos. Y te exigen que salgas. Entonces decía, no, tiene que salir para que yo lo pueda remolcar, pero no lo puedo arrancar, el carro se me quedó tirado dentro del parqueo, ¿qué hago? Entonces se armó ahí un rifirrafe y la llanta que decía Diana hace un momento, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿cómo podemos hacer para que en ese momento el parqueo se volviera como un terreno, un territorio neutral, que no tenga, no sé, tanta regulación tan absurda? Sí, digamos, eso es otra vez las decisiones unilaterales de alguna de las partes, en este caso el dueño del parqueo. Por sentido común, todo el derecho gira alrededor de lo social, y lo social quiere decir que hay situaciones que no podemos controlar de forma inmediata y debemos buscar soluciones que le funcionen a la sociedad como tal. En el caso que tú mencionas de que está prohibido que entre la grúa, bueno, tal vez entonces yo pongo a las personas que me auxilian dentro del parqueo a que me ayuden a movilizar el vehículo de una forma segura, o dejo que la grúa entre, por ejemplo. Si una persona fallece o tiene algún altercado médico o cualquier situación similar, pues por sentido común debo dejar que entre la ambulancia o el servicio de primeros auxilios que le auxilie. Si fuera una muerte, por ejemplo, para él lo más dramático, ahí sí no podría, por ejemplo, imponer sus reglas el centro comercial o la plaza comercial, porque el Ministerio Público está facultado para poder entrar. Si entendemos ese último ejemplo, vemos cómo no puede imponerse la voluntad de una de las partes ante las cosas más importantes, como la vida en este caso. También si una persona tiene un incidente médico, como decíamos, o el vehículo no arranca y no lo pueden mover, por sentido común, el que esté encargado de ese parqueo debe permitir de que se movilice el vehículo, porque primero a él le sirve que esté el espacio libre y segundo facilita también la relación con su usuario o su consumidor. Y el MP que a veces tarda horas en aparecer también, ¿verdad? Entonces pueden pasar muchas cosas en ese interim, ¿verdad? Lo que sí, va a venir el juez o va a venir el fiscal del MP y ¿qué puede pasar ahí? Yo me curaría en salud, no sé si estoy correcta, Leo, pero me parece y me da la impresión que la gente que tiene parqueos no tiene reglamentos, ni tiene reglamentos, ¿no? Visibles no solo para mí que soy la consumidora, sino que también para todo lo que puede suceder.
yo podría, si me vuelvo dueña, por ejemplo, de un parqueo, hacer un reglamento donde indico cómo se debe proceder en cada cosa, porque luego después te das cuenta que hasta la gente que trabaja para ti dentro del parqueo no saben cómo reaccionar. Pero si hay un reglamento, hay un orden y hay ciertos pasos, ¿no?, que pueden haber. Por ejemplo, ahorita hablábamos, ¿qué pasa? Va a llegar la ambulancia y en el centro comercial yo estoy segura que los policías de la entrada no van a dejar entrar al equipo médico porque son así de complicados. Entonces, ¿cómo hace uno para poder reglarlo de alguna manera si no existe nada escrito? A ver, un reglamento tal vez como tal va a ser muy difícil de que lo aprueben porque la autoridad responsable debería ser la municipalidad del municipio. Pero lo que sí podemos hacer nosotros como propietarios de parqueos, si fuera el caso, es hacer un contrato de adhesión aprobado por Diaco, porque Diaco entonces va a validar de que las cláusulas que tengan no sean abusivas. Dentro de ellas las tarifas, por ejemplo, dentro de ellas la responsabilidad, las emergencias como las que hemos platicado y esa serie, digamos, de situaciones que podemos prever en donde el usuario sí se someta a ellas de una forma correcta si algo sucede dentro de, y tenemos de forma clara ese contrato, ya sea en el ticket o en un lugar visible para el usuario, entonces el propietario del parqueo podría defenderse. Pero sí deberíamos contemplar de que una autoridad estatal debería ser quien autorizara dicho contrato para evitar que después alguien alegue que es una cláusula abusiva, que pueda ser extraíble y que consecuentemente yo sea responsable de la totalidad. Pero sí es importante tratar de regularlo y que el usuario lo conozca, porque quizá eso es lo que siempre fallamos, que queremos imponer nuestra voluntad asumiendo que lo conocen y en derecho normalmente nada se puede asumir. ¡Ay, Dios mío! Estamos desprotegidos. Pero qué bueno que lo tenemos. Regularmente somos usuarios, ¿no? En otras palabras, nos sale igual pagar los 15 pesos de parqueo que los 15 pesos Si al bien señor te va que cuida el carro afuera porque no estamos exactamente usted expuestos, no estamos cuide protegidos. su ticket, porque 15 si bien O te va. 100. Pues si perdés el ticket, 100, 150. Ese es otro tema, también y para otra ocasión, el parqueo que te sobre la vía exigen, pública en donde está permitido, qué tan regulado está y qué ¿recuerdan tanto aquellas debo cosas yo pagar. llamadas parquímetros? ¿Se acuerdan? Pues todavía existen y todavía lo clavan a uno. Sí. Todavía. Ay, Todavía Leo, te clavan. como que estamos para segunda parte, pero te agradecemos mucho tus consejos y sabemos que siempre Leo quedó pues, tratas parqueado. de, Sí, gracias de por ser esclarecer nuestro qué amigo. hacer. Así que bueno, ya lo sabe, este es el caso legal, este es un espacio Gracias, donde usted Leo. también nos puede comentar sus situaciones y hacer sus preguntas que tenemos al profesional Otra, indicado. otra. Ay,